Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos a la cita diaria, al punto de encuentro con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico y pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que están a la distancia, que a través de las redes sociales diariamente, constantemente, permanentemente nos envían sus comentarios, opiniones, sugerencias, fraternal y cordialísimo saludo. A los diferentes sistemas de televisión que retransmiten en los diferentes municipios esta parrilla de programación del Canal 2 de Digital, como es Buenavisión, fraternal y cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invitamos para que a partir de este momento nos acompañen en este recorrido con los temas que vamos a tocar con nuestro invitado en el día de hoy. Cuando hablamos de la organización de certámenes en materia deportiva, cuando hablamos también de lo que tiene que ver con esa labor que ha cumplido nuestro invitado y que de igual manera de lo que son las diferentes tareas que se siguen realizando desde lo que es organizar una serie de actividades. Pues hoy nos acompaña el exconcejal del municipio de Piedecuesta, Luis Antonio Pérez Mantilla. Pues inicialmente bienvenido aquí a través de Buenavisión. Buenos días, Luis Eduardo. Saludar a todos los televidentes y oyentes de este prestigioso programa de Buenavisión. Sí, aquí estamos vivitos, ¿no? A pesar de que no estamos ya ejerciendo como concejal, pero de todas maneras hay otras actividades que se pueden hacer para uno lograr estar vigente, ¿no? A ver, estamos seguros que más de un televidente, ¿no?, que nos observa, que lo distingue, otros que oyeron nombrar del concejal Luis Antonio Pérez Mantilla, en su momento que estaba precisamente actuando como tal, se preguntará, ¿qué es la vida? ¿Qué está haciendo en la vida pública Luis Antonio Toño Pérez? Sí, Luis Eduardo, pues mi papá era comerciante de semovientes, de ganado, y pues obviamente él ya no está, pero él nos dejó esta herencia, y en la actualidad pues nos estamos moviendo con ese tema del comercio del ganado. Uno acude a las veredas, compra 2 o 3 animales y los lleva a el santuario, que es donde queda el Coliseo de Ferias, y ahí el día lunes se realiza venta y compra de ganado. Entonces es una de las actividades que yo ejerzo. Además de eso, pues me muevo en el deporte también. Yo siempre toda la vida me gustaba el deporte y pues la idea es como estar presente en muchos lugares. Permanecer activo en las actividades que usted venía haciendo y sigue haciendo. Sí, correcto. El hecho de que yo no sea concejal no quiere decir que esté por... No, yo me estoy moviendo en mis actividades y pues gracias a Dios bien, establemente bien. A ver, a propósito allá del popular mercado, de lo que llamábamos ahí en el Coliseo. El amarrado. Del amarrado, hoy allá precisamente pues requiere, ¿no?, como reactivarlo, como ponerle, porque es lo que genera también empleo, esa compraventa de semovientes, de vacunos, de las diferentes especies, pues genera también empleito y para la región, ¿no? Yo pienso que, ¿cómo está ese mercado? Usted que conoce, que lo frecuenta. Pues en la actualidad está estable, ¿no? Ahí llega mucho campesino con animales, precisamente como usted lo dice, o muchos comerciantes que también compran o llevan de otros lugares del departamento, que traen teneraje, y allá, se da apertura a ese coliseo de ferias a las 5:30 de la mañana, y son las 4 de la tarde y aún se presentan negocios por hacer, de compra y venta de semovientes. En la actualidad, pues bien, se mantiene vigente, uno ve los comerciantes, unos nuevos, otros ya antiguos, pero el comercio es todos los lunes allá en ese coliseo, un establecimiento con unas buenas instalaciones, y obviamente pues es parte del comercio de muchos municipios, ¿no? A ver, Toño, precisamente usted lo manifiesta, una ubicación para quienes
han oído hablar del Coliseo de Ferias, de lo que tiene que ver, pues esa es la ubicación geográfica ahí en el sector de Guatiguará, ¿no? Para quienes desconocen, pero no hay que nombrar, para lo que tiene que ver la planta de tratamiento de aledaño de aguas residuales, sector de Guatiguará de total desarrollo donde está ubicado este mercado, ¿no? Sí, eso queda ahí por la vía Guatiguará precisamente, ahí más abajo de Distraves. Toma a la izquierda la pavimentada y encuentra las aguas residuales y enseguida de ello quedan las instalaciones del Coliseo de Ferias. Creo que el terreno lo donó el municipio y la primera fase que ya está construida fue por la parte de la gobernación y estamos esperando pues que se continúe con Claro. la segunda Y fase. el ICA, restante. pues tengo entendido que viene haciendo el acompañamiento, que es la autoridad en torno a eso. Sí, el ICA. El ICA, ¿no? Sí, correcto. El ICA es el que está ahí en portería revisando que los animales tengan su guía, que tengan su vacunación, igualmente el que entre y que sale, todo eso tiene ¿Cómo un está este funcionario. mercado de los semovientes? ¿Se está moviendo? Decimos popularmente, usted que está midiendo, que está frecuentando este mercado, ¿está costoso el ganado? ¿Ha subido de precio? ¿Cómo está encarado? Sí, esto, afortunadamente el ganado pues ha venido elevando su valor, sobre todo el ganado gordo, ¿no? El ganado de sacrificio. Y el teneraje pues también se mueve de acuerdo a la calidad del animal, ¿no? Hay animales que pueden tener el mismo peso, pero por el tema de la raza, pues uno tiene más valor que otro. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche. Hoy nos acompaña acá en el set el exconcejal del municipio de Piedecuesta, Luis Antonio Pérez Mantilla, Toño Pérez, conocido popularmente. A ver, ¿cuántos periodos tuvo usted precisamente como concejal en la junta directiva de esta empresa que se llama Municipio como concejal? Fueron 2 periodos, Luis Eduardo, en 2016, 2019 y 2020, 2023. La dinámica para llegar al consejo, pues muchas veces no se requieren la cantidad de votos, sino el partido como tal que saque el umbral y ahí se desprenden, si sean de acuerdo a la cantidad de votos, si sea 1 o 2 concejales. En el caso de la lista mía, pues yo tuve un número de votos considerable, pero no sacamos umbral, el grupo como tal, y entonces no salió ningún concejal en la lista del maíz. O sea, pues es la mecánica, ¿no? Hablábamos extra cámara, la dinámica de la mecánica, de lo que tiene que ver de la parte electoral, ¿no? El cociente, y bueno, todos esos términos que tiene. Pero es una contradicción dentro de las tres candidaturas suyas, 2 que fue concejal y 1 con mayor votación, pero no llegó a obtener la curul. Sí, desafortunadamente, aquí en la actualidad hay concejales con 550 votos. Y yo pasé casi los 1300 y me quedé por fuera. Pero es la dinámica de la Comparados política. con las dos, por eso digo, Sí, comparados lógico. con las 2 elecciones anteriores suyas, donde fue concejal, una contradicción, más votación, pero no llegó. Sí, así es la política de Luis Eduardo. Pero bien, tranquilo y contento de haber estado en ese recinto y haber podido colaborarle a muchos amigos, ¿no? A ver, precisamente, ¿no? Sí, yo conozco algunos amigos, algunos que dicen, bueno, a veces le dan a uno vacaciones, pues esta es la mecánica que usted dice, ¿no? Pero desde afuera se puede seguir haciendo ese contacto con las comunidades. ¿Cómo ha seguido Toño Pérez precisamente, ya no con la credencial, pero en sus labores, de las cuales vamos a hablar más adelante, de los certámenes, en fin, de sus labores, del contacto con la comunidad? ¿Cómo ha seguido sin tener la credencial? Pues Luis Eduardo, pues afortunadamente uno es amigo, ¿no? Esto es la política, hay algunos que quedan, otros que se van. Y los que quedan pues fueron amigos de uno y de pronto uno les pudo colaborar. Entonces hoy en día llega una secretaría, a pesar de que uno no esté, pero hay amigos que están en la secretaría que le pueden hacer un favor a uno. Entonces yo no soy concejal, pero alguien me pide un favor y yo digo, vamos y miramos la posibilidad si lo puedo hacer o no. Tocar puertas, habiendo viajado amigos, pues se le facilita a uno para poder hacer un favor a alguien que lo solicite. Decía un senador que en paz descanse, pues se convierte en mandadero, ¿no? Que a veces pues es parte fundamental el servicio de cualquier índole
y precisamente esa experiencia de usted estar o haber estado en 2 oportunidades como concejal, pues da eso, ¿no? Es abrir puertas, el servicio, ¿no? Sí, obviamente, para eso es servidor público, para servir, la palabra mismo lo dice. Entonces uno está presto a eso, ejerciendo o no en este caso, pero con amigos, uno puede hacer ese servicio, colaborar a la gente, que muchas veces se le ponen obstáculos en una secretaría. Yo recuerdo cuando yo no era concejal, yo iba a Piedecuesta, a Luis Eduardo, y quería hablar con el gerente y notaba barreras y impedimentos y me decía la recepcionista que no podía, que no estaba, que estaba en una reunión. Y cuando yo era concejal, me decían doctor, y yo no soy doctor, pero me decían siga, sí, claro, lo van a atender. O sea, las cosas en la política no se deben mirar desde ese punto de vista, porque todos somos iguales y merecemos la atención, sea quien sea, el estatus que sea, porque realmente cuando se necesita un favor, pues necesita buscar solución. Y ahí estamos para servir. Acá usted decía servidores públicos, ya sea por elección popular o ya sea nombrables o aún participando, porque hay quienes dicen, no, es que yo participé en una carrera administrativa, que soy intocable, soy inmovible porque es que yo estoy fijo, pero no hay una atención a quien por el cual se le paga, que son los impuestos, que es los costos que lógicamente la empresa pública se paga, desde el tránsito, desde el impuesto predial, de todo lo que tiene que ver, y a veces pues infortunadamente servidores públicos se les olvida eso, esos funcionarios que son servidores públicos, que donde obtienen su sustento pues es precisamente de lo que aporta el ciudadano. Yo quisiera aprovechar esas palabras que usted acaba de mencionar, Luis Eduardo, ya que estoy en este programa, decirle a aquellos servidores públicos que están en vigencia, que están en la actualidad, que uno llega, uno está y uno se tiene que ir. No sé cuándo, nosotros vamos de paso, pero ojalá que cuando estén, sirvan, ayuden, porque cuando no estén, puede que requieran un favor como el que se les solicitó y no lo hizo en su momento, que podía hacerlo. Eso es igual, Toño, que cuando dice uno que cuando hay participación, que no vamos a descubrir que el agua moja ni el agua tibia, ¿no? Cuando en una alcaldía, en una gobernación, en una presidencia, pues hay participación que se le da a un concejal, a un diputado, a un congresista, pero cuando a mí me dan esa oportunidad como servidor público, una dependencia, una secretaría, pues es el mejor, si se trata de reciprocidad, ese agradecimiento con ese concejal, con ese diputado, con ese congresista que fue aclamado por el voto popular, pues es la forma de hacerle campaña a ese concejal, a ese diputado, a ese parlamentario que confió en mí, que creo para que siga sirviendo, y de esa forma le hago, como se dice popularmente, una campaña para cuando vengan las elecciones, no que falta una semana, falta 15 días, falta un mes y ahora sí vamos a trabajar por el concejal, por el diputado, por el parlamentario. Pues durante 3 años se olvidaron de eso, hacer la campaña del concejal, al diputado o al congresista, que no estamos... Mientras esté ejerciendo, tiene que hacer su labor precisamente de servicio, desde que inicia su periodo hasta que termina. Nosotros no podemos ser oportunistas de que cuando falte poco, entonces se hacen actividades, se hacen favores, no, porque la gente obviamente le incomoda de que la persona solamente lo hace cuando está en campaña, y así no debe ser. Son los mejores jefes de debate, si pudiese decirse, el que cumplen, además que a esos servidores se les paga porque cumplen una labor, de paso pues les respaldan esa confianza que le dio un alcalde, un gobernador, un presidente, un concejal, un diputado, porque no, vuelvo e insisto, no podemos desconocer que es una participación en la cual pues lógicamente se tiene, y a veces aún estando, vuelvo e insisto, en carrera administrativa, es que estoy fijo y que a mí me importa un carajo. No, es servidor público y se le paga con los impuestos que todos tributamos. A ver, Toño, cuando hablamos también de sus labores, usted ha sido, como se dice, todero, ¿no? Ha sido polifacético, como se dice. Conocemos, damos testimonio de ese proceso de cualquiera de nosotros, precisamente. Un amante en sus épocas también, ya hace tiempito, como árbitro, ¿no? Por allá en las canchas, en las veredas, en los escenarios, sobre todo enfocado hacia la parte del microfútbol, ¿no? Hablemos de eso también, Toño. Sí, yo ejercí 28 años como árbitro
y dirigía 5 disciplinas deportivas que se presentaban mucho en nuestro municipio, se derivaban del fútbol, que era el mismo fútbol, minifútbol, microfútbol, banquitas, esas 4 disciplinas, todas derivaban del fútbol. Y yo dirigía aquí en todos los canchas del municipio, en los barrios, en las veredas, 28 años, y lo hice con mucha satisfacción. Me interesé por dejar un buen nombre como árbitro, y pues los jugadores que me conocieron en su momento podrán dar testimonio de qué clase de árbitro fui en su momento. ¿Y de dónde a cuándo usted se resulta ya inmiscuido, ya de juez, de árbitro en esas disciplinas que usted nos manifiesta? Cuando joven también yo fui deportista, Luis Eduardo, y precisamente yo tocaba el tema estos días con una pariente mía. Me hizo la misma pregunta: ¿por qué fue árbitro usted? Y yo en mi momento como jugador de barriada aquí en nuestro municipio, yo me di cuenta cómo a los árbitros los trataban mal verbalmente y hasta físicamente. Y yo consideraba que ellos, muchas veces por temor a que los agredieran, no usaban, lo cual las armas de los árbitros, las tarjetas. Y yo veo que ellos no tomaban esa agresión verbal o física como se debía tomar. Entonces yo me propuse, yo quiero ser árbitro para esos jugadores que hoy en día protestan, reclaman injustificadamente, lo van a hacer conmigo. Y yo inclusive tuve inconvenientes como árbitro, porque eso, ¿cuál de árbitro no los tiene? Pero yo me di la tarea de ser disciplinariamente bien y tratar de dejar una buena imagen. Por eso me metí a árbitro, porque no me gustaba la arbitrariedad. Por eso fui árbitro de fútbol. ¿Usted fue jugador activo de Sí, microfútbol? claro. Yo en mi momento, obviamente. Yo vengo de una descendencia donde yo soy nativo de Piedecuesta. Yo aquí tengo 60 años de vivir en Piedecuesta. Y pues obviamente en mi juventud, pues yo fui a mi jugador, que aquí de barriada, sí, lógico. Pero me quise ser árbitro porque yo me di cuenta de que yo tenía que luchar contra eso, chocar con aquellos jugadores que uno los ve hoy en día, desencajados por un premio económico y protestan injustificadamente e inclusive agreden verbal y físicamente a los árbitros. Entonces yo me hice la tarea de ver si yo era capaz de poder lograr de que entiendan de que yo como árbitro me puedo equivocar. Lo que no debo hacerlo es premeditadamente. Y el árbitro que resalte es aquel que menos se equivoque, ¿no? A ver, Toño, cuando hablamos precisamente de lo que fue, que no es fácil, en todo aspecto, impartir justicia en toda índole y en el deporte, porque hay el aclaramiento, porque hay errores, porque es técnico también de apreciaciones, en fin, todo lo pertinente. Precisamente en ese trabajo como árbitro, en esas disciplinas que usted lo ha manifestado, lo hizo, voy a donde, a veces la organización es difícil, ¿no? De músicos, de deportistas, de periodistas, de gremios, en fin, todo lo pertinente. Esa labor ha sido difícil, ¿no? De integrar a los árbitros, que la liga, que la asociación, que la federación, bueno, qué sé yo, eso sale en divisiones, ha sido difícil. Esa labor, gran parte lo hizo a través de una agremiación o individualmente, como se dice, se armaban los colectivos y que bueno, usted que ejerce también el arbitraje, entonces vamos en aquel evento, aquel certamen, en fin, ¿cómo fue la mecánica, mejor dicho, usted como árbitro en estas disciplinas? Yo me formé como árbitro dirigiendo torneos piratas. Aquellos torneos que no tienen respaldo de la liga ni el comité, que se ven en los barrios, hoy en la actualidad todavía se ven, ¿no? Sí. En los barrios de nuestro municipio. Pero a mí me gustaba eso. A mí entre el partido era más difícil, más me agradaba que me nombraran para eso. Y había un colegio aquí en Piedecuesta, en el cual yo pertenecía, que hacíamos eso, dirigíamos aquí localmente
pero torneos piratas, torneos que las garantías se las daba uno mismo como árbitro. Y esa fue la dinámica que Y yo... a nivel de agremiación no... Y yo nunca pertenecía a la liga, decían que yo tenía virtudes para llegar lejos, pero la verdad yo vivía solamente el entorno de Piedecuesta. Por eso es que soy popular en Piedecuesta, porque la gente me conoció como árbitro aquí en la jurisdicción. A ver, pues en ese aspecto vuelvo e insisto, porque es que la organización de varios sectores pues es difícil en todos los aspectos, ¿no? ¿Cuánto tiempo me dice que 28 años. 28 años, un cuarto de siglo como Sí, árbitro, sí, muchas veredas, sí. muchos municipios, Y esto es lo muchos mismo que- certámenes, muchos eventos. Esto es lo mismo que casi que el tema del servidor público. Ajá. Uno llega, uno está y uno se tiene que ir por limitaciones físicas, porque la edad ya no lo permite, porque pierde visiones. Todo eso tiene que aceptarlo uno como ser humano. Cualquier momento, en cualquier número de circunstancias, ¿no? En esos torneos, en esos certámenes, impartiendo justicia, de pronto inconvenientes de una u otra índole, ¿no? En las veredas, en los municipios, en los corregimientos, en los certámenes, ¿no? Sí, eso es difícil, Luis Eduardo. Yo Tener a todo el tuve mundo situaciones contento. difíciles en las cuales, gracias a Dios, pues estoy aquí contándolo, ¿no? Pero hubo situaciones en las cuales yo me he envuelto en problemas por decisiones que yo tomaba que no le gustaban a X o Y equipo, o las barras, o las apuestas, o los borrachos. Y tuve situaciones difíciles, pero gracias a Dios fueron pocas. 2 nomás que tuve yo, creo yo, Sí. finalizando mi carrera. De no recordar. No, una de no recordar, sí, una que viví en el Club La Candelaria. Me agredieron como entre 6 personas. Yo llevé a mi esposa ese día y mi esposa me cuenta todo lo sucedido, porque yo sé cuándo se inició, pero no cuándo se terminó. Porque la agresión fue, bueno, pero eso es... Consideré que iba a salir por la puerta grande sin ninguna agresión dirigiendo yo en los barrios de Piedecuesta, pero desafortunadamente se presentó esa situación Luis, y sin razón. Eso es el problema, sin razón de hacerlo, pero eso se vive en esos entornos Es el ambiente, el lastimosamente, ambiente. ¿no? Somos malos perdedores. Sí. Si a veces somos malos ganadores, Sí, ¿cómo mucho era? más malos perdedores, ¿no? Y Lastimosamente. Y luego le digo, cuando hoy en día se juegan es donde hay más plata. Y ¿En la qué violen- torneo hay más plata? Ajá. Antes Ah, eran los trofeitos. Uno, sí, la satisfacción de- de hacer el deporte, de participar, la recreación, de integrar la familia, integrar las comunidades. sí, hoy en día no, hoy en día es... ¿Cuánto es el premio? Lastimosamente, y se ha llevado esa violencia Sí. a los escenarios deportivos, allá del barrio, de la vereda, de los grandes escenarios, incluso urbanos, fijo. Lastimosamente, pues no hemos sabido llevar, muchas veces, vuelvo e insisto, ni ganando, mucho menos perdiendo. A ver, de ahí el paso, una de las banderas suyas para llegar al consejo fue esa, el deporte, el estar usted precisamente con esas comunidades, ¿no? Fue una de las banderas, los motivos para llegar al consejo del municipio de Piedecuesta en esas épocas. Sí, obviamente, vuelvo y le digo, en ese momento a mí, pues yo estaba aún ejerciendo y quién no lo conocía a uno, entonces yo consideré que el tema, pues yo vengo de una familia piedecuestana y lo más que me inculcaron fueron los valores y los principios, entonces pues tomé la iniciativa por unos sobrinos míos que me dijeron que volviera a participar en política, porque yo participé en el 2013, participé en política. Pero viví la experiencia, pero Fue un trampolín, como pudiéramos sí, decir, de ahí, pero en sí 2013. pude sacar una conjetura de esa Esa participación mecánica política. y me di cuenta, le dije, la política es así. Pues es un proceso como en todo, ¿no? Un proceso al igual, me decía un concejal por allá en un municipio que tuvo 3 periodos, ¿no? Ahorita es actual concejal de ese municipio. Y durante 3 periodos, al cuarto, pues no hubo el respaldo. Entonces decía jocosamente, pues la gente de este municipio me mandó a vacaciones, un periodo, y volvió y se presentó, y hoy es actualmente concejal de ese municipio nuevamente. A ver, Toño, todo eso ha llevado a que precisamente vemos que
que tiene que ver el deporte. Es una de las herramientas, es una de las causas que debe seguirse para todas las edades, cuando hablamos de la formación, cuando hablamos de la competencia, cuando hablamos de la recreativa, pues aquí somos unos amantes por el deporte de las multitudes, tanto así que lo estamos viendo con la Copa del Mundo de fútbol, donde yo pienso que junto a la presencia del Papa, de León XIV, en esta semana que está pasando en España, que unió con divergencias, con todo, cuando unió a más de 48 millones de españoles, plaza llena, plazoletas, sus estadios llenos, precisamente con esos actos litúrgicos, respetando todas las congregaciones, pero quien está al frente de esta congregación, de esta religión católica, lo pudo, y el fútbol cuando vemos 48 naciones que están compitiendo, y el deporte, pero el deporte de todos los aspectos, ¿no? Es la causa de que debe motivarse desde lo local, regional, nacional, en todas las disciplinas. Pues estamos hablando de fútbol, que es el deporte de las multitudes, pero el deporte es por salud, por integración, por lo que sea, ¿no? Por unir comunidades, que es lo más importante. Es una tarea que se debe constante y permanentemente hacer. A ver, bueno, ¿algún equipo favorito ahorita a propósito del Mundial, Toño? Pues obviamente Colombia. Yo creo Sí. en nuestro equipo. Ajá. Creo que tiene una buena selección. Ajá. Y todos critican, por lo menos en el caso de James, todo el mundo lo critica. Pero ese jugador compenetra un grupo. Y cuando llega a la selección es otro. Y yo sé que él nos va a dar la mano. Además tenemos un buen equipo en todas las expectativas que hay, ¿no? Aparte de que lógicamente pues no podemos negar de unos favoritos que llegan como Francia, como Inglaterra, como Brasil, Sí. como Portugal, el mismo México, en fin, pero ahí estamos nosotros también, como se dice vulgarmente, chupando rueda y con las aspiraciones de las Sí. expectativas que esto apenas comience este Mundial de Fútbol, México, Inglaterra y Estados Unidos. A ver, cuando hablamos, Toño, precisamente en todo ese proceso de la parte deportiva, como juez, como árbitro, como concejal, y lógicamente también una tarea de organización de eventos deportivos. Es una de las banderas suyas también, de estar organizando certámenes en materia deportiva, sobre todo en el microfútbol, ¿no? Sí, yo en la actualidad manejo un grupo de muchachos, creo que estamos trabajando hace como unos 8 años. Y jugamos torneos nacionales relevantes. Y obviamente también me he metido en la organización de torneos. Yo organizaba en Moncagua, Luis Eduardo, torneos de veteranos, obviamente un buen escenario. Y en la actualidad voy a organizar un torneo de microfútbol. A ver, hablemos de ese torneo a propósito. Tengo entendido que se viene ya organizando todo lo pertinente. ¿En qué consiste precisamente este torneo Interbarrios de microfútbol? Bueno, es un torneo que se va a hacer en 7 canchas del municipio. Acá en el municipio de Huesta. No simultáneamente, sino que no. El alcalde quiere que se usen aquellas canchas que intervinieron la administración, que son canchas aptas para la disciplina del microfútbol, y quiere que se haga una fecha, digamos, hoy en la Argentina. El otro domingo se haga en del Pobre Luis, el otro domingo en la Candelaria, el otro domingo en Paseo del Puente, el otro domingo en Chacarita, el otro domingo en Cabecera, y que se lleve el torneo por todos los barrios de Piedecuesta. Debe ser que sea móvil, ¿no? Que Sí. sea, es decir, no va a ser simultánea en 7 escenarios. 7 escenarios. Es decir, ya la mecánica que usted me dice, pues no va a ser simultáneo, sino itinerario. Sí, correcto. Itinerante. Correcto. Entonces, la idea es que más o menos 32 equipos participen, 32. 32, dividirlos en 4 grupos de 8. Entonces, la primera instancia serían 7 partidos para cada equipo. La participación que Sí. va a tener. Después, digamos, a una ronda eliminatoria, que serían 12avos de final. Posteriormente, la otra semana, iríamos a octavos de final. Luego, cuartos de final, semifinal y final.
Categoría abierta. Categoría abierta. Creo que va a tener un buen auge el torneo porque van a estar los mejores jugadores del área metropolitana. Se ha consolidado precisamente este deporte, el microfútbol, ¿no? Que tiene que ver que hay equipos, así como vemos en el fútbol acá en el área metropolitana de algunos equipos consolidados, también en el microfútbol, ¿no? Pues es parte también de esa dinámica y que lógicamente se apresta también para hacer más en los diferentes coliseos, en los diferentes escenarios, en estos barrios, por ejemplo, que haya más participación también de la familia, quien acompaña a los grupos, los equipos, ¿no? Es también para Sí, valor agregado. Luis Eduardo, este disciplina del microfútbol es una disciplina de barriada, ha crecido demasiado, tiene mucho auge. La idea de ese torneo, obviamente, y yo como organizador voy a tratar de que haya disciplina en el torneo. Por eso los árbitros que van a ir al torneo son los árbitros de la liga, árbitros que obviamente tienen las garantías para prestarle a cualquier encuentro. Esencia en un Y certamen. yo como organizador voy a hacer disciplinariamente a raíz de que yo viví la experiencia como árbitro, de que haya un buen comportamiento de parte de los equipos. Y voy a ser radical en las sanciones, voy a ser muy disciplinario en las sanciones porque no voy a permitir de que el torneo se vuelva un torneo por ahí de agresiones y indiferencias con los equipos. Es parte de la organización, ¿no? Darle la altura, como usted me lo ha dicho, nuestra cámara, son 32 equipos y que lógicamente, pues, cada equipo, ¿de cuánto es en inscripción de jugadores? De máximo 13 jugadores, mínimo 10. Ajá, 32 equipos. Y lógicamente cuando hablamos se preguntará los días en los cuales se va a realizar las fechas, esa fecha itinerante que está clarificada que no va a ser, es decir, en domingo en todos los, simultáneamente, sino que itinerario, como ya usted lo explicaba. Se va a hacer los fines de semana, Luis Eduardo, entre sábado y domingo. Sábado horas de la tarde y los domingos todo el día. Para darle, continuidad. transcurrir al certamen. Cuando hablamos precisamente de algo también que tiene que ver los incentivos, ¿no? Pues lógicamente es parte fundamental el microfútbol ya en la barriada, el microfútbol que organizan. Aquí no podemos desconocer que unos torneos locales, metropolitanos, que lógicamente pues decimos coloquialmente, aparte de la recreación, aparte de integrar comunidades en los barrios, pues los incentivos, que es fundamental también, ¿no? Sí, antes de usted decía, pues es trofeos, una medalla, pues hoy la parte económica. No podemos desconocer, es un gancho. Sí, obviamente, eso uno como líder del deporte en Piedecuesta, pues se mueve con la empresa privada y además de eso se autofinancia con la misma participación de los equipos. Eso es sencillo. Inicialmente usted está como organizador de todo, ¿verdad? El respaldo que ese es, pues todo, decimos popularmente, ¿no? La plata no es todo, pero todo es plata y se requiere un presupuesto para esto, para que hacer una cosa bien. Sí. Y lógicamente ahí va a estar la administración municipal, ¿tengo entendido? Sí, ellos pues están en el permiso de los escenarios deportivos y esto, entrega de pronto de unas medallitas o trofeos que nos colaboran. La vinculación. Sí, esa es la Que es un deber y que lógicamente está dentro del plan de desarrollo del municipio. A ver, Toño, cuando hablamos precisamente de todo, ¿cómo está el cronograma? ¿Cómo está el proceso de inscripciones? ¿Cómo está todo lo que la mecánica antes de que ruede el balón de este campeonato de microfútbol? Pues Luis Eduardo, primero que todo, en todos los torneos que se realice debe haber una publicidad que ya se colocó en las redes. Inclusive ha habido buena expectativa porque ya tengo como 30 equipos ya confirmados y el Congreso Técnico se va a hacer el 19 de este mes. El próximo fin de semana. El otro viernes de hoy en 8. Y se tiene como apertura, iniciación del torneo, una semana después de elecciones, sería el 28. Pero en el Congreso Técnico, donde vamos a entregar el reglamento de competición por el cual se va a regir el torneo y otras anotaciones que se le tienen que hacer a los delegados, decidimos si arranquemos el 28
o arranquemos una semana después por el tema de uniformidad de los equipos y otras cositas, mientras vinculan bien los jugadores, organizan bien el equipo. Entonces, en el Congreso Técnico definimos si lo arrancamos el 28, lo arrancamos una semana después del 28. Es parte de la dinámica y la razón de ser de esos congresillos técnicos previos a cualquier certamen, que donde se marcan las pautas, donde se habla el reglamento, la participación, en fin, lo que usted dice de ajustar el calendario. Si bien es cierto que hay un calendario establecido, pero se pueden hacer unos ajustes con ese congresillo técnico. Correcto, ese día van a estar los delegados ahí, se les van a tomar todas las recomendaciones, se les van a decir cómo se va a regir el torneo, que las clasificaciones individuales, las colectivas, todo eso va a quedar impreso en un reglamento para cuando se tome una decisión, no sea porque yo lo diga como organizador, sino porque está escrito en el reglamento y ustedes lo recibieron y lo aceptaron el día del Congreso Técnico. Y lo que llamamos popularmente fixture es el fixture y el de torneo. Cada quien va a saber cómo va a ser la mecánica, dónde se va a iniciar, cómo los escenarios, en fin, que es parte fundamental, ¿no? Entre más amistad, más claridad, como decimos, y ese es el congresillo técnico. Eso se llama organización, Luis Eduardo, por lo tanto se debe hacer en todo torneo. Y tengo entendido que lo que decíamos, hay unos incentivos llamativos, ¿no? Sí, claro, hay un premio de 8 millones para el primero, entonces eso llama la atención y yo espero que reunamos los 32. Ese torneo es masculino, ¿no? Es masculino y categoría libre, Luis Eduardo. Bueno, quienes estén aún, porque así el paso que se lleva, usted me dice ya el número, cupos 32, pero estamos seguros que lógicamente va a sobrepasar y lógicamente en ese congresillo técnico y todo lo que tiene que ver, pues los 32 que ya casi que están, pero entre más participación haya esa convocatoria, pues lógicamente hay más filtros que debe hacerse, yo pienso. Sí, correcto. Estoy de acuerdo con eso, que pues habrá unas elecciones, habrá unos filtros, que es importante, bajo todo aspecto, sin ser excluyente, pero es importante, ¿no? De eso. ¿Cómo es el mecanismo de información, de todo el proceso de inscripción? Pues yo ahí en la publicación que envié a las redes, está el número mío. Entonces a mí me han llamado los equipos para confirmar su participación y yo les he dicho que es de carácter obligatorio asistir al Congreso Técnico. Y en el día del Congreso Técnico definimos o hacemos el filtro que usted dice si hay más equipos para dejar los 32 equipos que van a participar en el torneo. El contacto donde se puede establecer precisamente esa mecánica de información, de inscripción, en fin, todo lo pertinente, Toño. Es el número del móvil mío. Recordémoslo. 312, aprovechando aquí que estamos en este canal, aprovechar para invitarlo a todos los deportistas que les guste la práctica del microfútbol, que si se quieren vincular a este torneo, aún tenemos espacios para recibirlos. Y que, como lo decía, es de carácter obligatorio asistir al Congreso Técnico porque ese día van a quedar confirmados los 32 equipos. 19 de junio me dice que es el 19 de junio, sí, señor. ¿Dónde se va a realizar ese en la alcaldía municipal. Ahí nos va a asignar una sala, el alcalde, señor alcalde, entonces ahí vamos a hacer la reunión. Me dicen los escenarios, recordemos algunos de ellos donde se va a realizar este campeonato de microfútbol en el municipio de Piedecuesta itinerante. Recordemos algunos escenarios donde se va a realizar. Se va a hacer la Candelaria, la que queda pegada al río, la Argentina, Bariloche, Paseo del Puente, Cabecera del Llano, que aquí en la Parabólica, se me escapa en la Argentina, el Pobre Luis, creo que hay otro que está por ahí, obviamente con los permisos de la Junta de Acción Comunal. Todo el proceso, ¿no? Sí, todo el proceso, porque como usted lo dice, eso es organización de garantías para los deportistas, para la gente que asisten, para los mismos organizadores, en fin, es la altura que se reclama en materia también de seguridad, porque sabemos que estos certámenes, pues hay la euforia, hay alegría, hay el acaloramiento, y que lógicamente también es donde participan esta disciplina del microfútbol, van en familia, ¿no? Sí, claro. Van muchas familias a acompañar allá al papá, al hijo que van a participar en un certamen, en un equipo, los vecinos del sector, en fin, entonces lógicamente requiere eso, organización, requiere disciplina en el comportamiento, en todos los aspectos. Correcto, de eso se trata, ¿no? La idea es como
dejar un legado de que se puede organizar un torneo con todo lo que se requiere y darle garantía a los equipos participantes, ¿no? Pues Toño Pérez, Luis Antonio Pérez Mantilla, parte de eso, este ejercicio, esta convocatoria, este torneo de interbarrios de microfútbol, pues es característico. Ya tenemos equipos consolidados que participan, ¿no? Del área metropolitana. Es abierto, ¿no? Sí, es abierto, obviamente sí, que vamos que si un equipo del área metropolitana que está en Florida, está en Girón, puede participar. Eso lo definimos en el Congreso Técnico. Ajá. Porque el alcalde quiere que sea Sí. de interbarrios, Sí, sí. del casco urbano. Sí. Pero yo también considero que de pronto para darle un poquito más de realce al torneo, deberíamos aceptar por ahí unos 4 equipos de área metropolitana Invitados. como invitados. Refuerzos, y además los equipos, refuerzos, porque eso pasa como, Toño, cuando decimos el interveredal, ¿no? Sí. Pues uno entiende la tendencia, pero en todas las veredas no hay deportistas practicantes de una disciplina a otra, entonces toca, como en cualquier disciplina, el fútbol o el básquetbol, refuerzos, ¿no? Sí. De igual manera, pues tener invitados para darle también altura, sin no desconocer que aquí tenemos pues Sí. equipos ya que participan acá en los diferentes barrios y que también pues tienen la experiencia también, que eso es parte, para ser competitivo también, Correcto. ¿por qué no? ¿No? Sí, el objetivo de este torneo, yo me imagino que como hay un premio en dinero, pues obviamente van a llegar los equipos de mayor altura y van a reforzar, como dice usted, porque la idea es que si quiere competir usted con otro equipo, a estar en la igualdad de condiciones. Sin perder ese carácter recreativo de integración, pero darle la altura técnica también, ¿no? Porque es que cuando hablamos del microfútbol hemos tenido grandes deportistas acá en Piedecuesta o en el área metropolitana y eso también, esa calidad, como en cualquier disciplina, le da altura al certamen. Entonces de ahí donde decíamos los famosos refuerzos, sin perder esa característica, que el barrio San Rafael, que el barrio San Antonio, que el barrio La Feria, que Villanueva, que el Paseo del Puente, en fin, todos los barrios, pues ojalá tuviéramos la esencia de cada barrio, como se iniciaban, por ejemplo, en el fútbol, eso, los interbarrios, ¿no? Hacemos historia de 6, 8 equipos en este momento, eso se trata, porque este certamen hace rato de esta magnitud no se realizaba, ¿no, Toño? No, inclusive el mandatario quería hacer un torneo relámpago. En la actualidad, Luis Eduardo, se hacen torneos casi en todos los municipios de Colombia donde hay ferias y festividades, y hacen un torneo que se llama Los Grandes de Colombia, que es donde vienen los mejores equipos del país, pero los premios son muy significativos. Y entonces se cruzaba con el tema lo del mundial, la final del mundial. Entonces postergó la fecha pero tienen la intención de hacer ese torneo aquí en Piedecuesta. Pues es parte de esa dinámica alrededor del deporte, el deporte de barriada, que es importantísimo y lógicamente a veces cuando la familia, en los barrios no se encuentra qué hacer, es una forma de entretenimiento, de recreación, de competencia también, ¿por qué no? Incluso no podemos tapar el sol con la mano, es que en ese barrio, en ese sector se reactiva la economía, que va a haber ahí el almuercito, que va a haber el mute cercano, que va a haber la bebida, que va a haber el transporte también, en fin, eso es parte, eso es parte del esa entorno. euforia de lo que es esa fiesta también a través de este certamen como es el torneo de interbarrios de microfútbol del municipio de Piedecuesta, Toño. Sí, esperamos contar con una buena audiencia y que las familias, precisamente como usted lo manifiesta, nos acompañen en los diferentes escenarios que se va a realizar el torneo. Y obviamente que sea un torneo de recreación, esparcimiento y de familia, como lo manifiesta usted, Leonardo. Pues Luis Antonio Antonio Pérez Mantilla, de igual manera como usted lo manifestaba, próximo 19 de junio, lo que es el congresillo técnico, de ahí se vislumbra todo lo pertinente a la mecánica, ya está establecido, 32 equipos, los grupos, en fin, todo lo pertinente a eso. Pues entonces, Toño Pérez, muy formal, reiteremos entonces esa invitación para los asistentes, para las familias, para los equipos que puedan obtener información, recordemos el contacto, en fin, reiteremos con esa invitación nuevamente, Toño. Muchas gracias, Luis Eduardo. Entonces, nuevamente, invitar a todos estos deportistas de Piedecuesta que estén interesados en este torneo de microfútbol interbarrios,
a que aún están abiertas las inscripciones, que nos quedan pocos cupos, sí, pero que esperamos que el 19 ya tengamos los 32 equipos, que esa es la meta de este torneo, y poder iniciar el 28 o una semana después del 28, iniciar el torneo ya con todo lo requerido pertinentemente con respecto al juzgamiento, a cómo será la dinámica del torneo, cómo será el fixture, cómo serán las clasificaciones individuales y colectivas. Todo esto va a quedar impreso ahí en el reglamento de competición y se le van a entregar a cada delegado por el cual se va a regir el torneo. Entonces, agradecerle a Luis Eduardo este espacio y esperamos que seguir promoviendo el fútbol, el microfútbol y el fútbol en Piedecuesta. Pues este campeonato itinerante, como lo decía el exconcejal del municipio de Piedecuesta, Luis Antonio Pérez Mantilla, y un torneo interbarrio de microfútbol y que lógicamente todo lo pertinente, en fin, para quienes se preguntaban también, bueno, ¿qué ha pasado con el exconcejal del municipio de Piedecuesta, Toño Pérez, Luis Antonio Pérez Mantilla? Pues ya en la primera instancia hablábamos, ya en lo que tiene que ver para quienes decían, pues ahí está, vivito y coleando, como se dice coloquialmente, en sus actividades que han sido siempre, de igual manera en la organización de la parte deportiva, en fin. Ahí no va a estar como juez usted, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? Ni por intento de algo, bueno. Ya el físico, ya sí, los claro, ya también no. entran Eso no llegan solos. Pero sí va a ser una de las fortalezas del certamen, claro, el arbitraje, ¿no? Claro, de toda la organización. Claro. Pues nuevamente, muy formal, Toño Pérez por hacer presencia aquí a través de Guanevisión, en el magazine de noche. De igual forma a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Ustedes que están a la distancia, fuera del departamento de Santander, fuera del país, cordialísimo y fraternal saludo desde estas tierras del área metropolitana a los diferentes sistemas de televisión que hacen posible que retransmiten esta parrilla de programación que llega a los municipios, precisamente esta parrilla del canal 2 de Digitel como de Guanevisión, fraternal y cordialísimo saludo. Luis Eduardo Ari Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta programación. Y ustedes y nosotros, mañana, Dios mediante, estaremos en otro reencuentro, en otra entrega de lo que es precisamente todo lo concerniente, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Ustedes que están a propósito liderando diferentes proyectos, diferentes actividades en materia cívica, comunal, religiosa, política, gremial, en todos los aspectos, y ustedes que están a frente de esas comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, de población en general, si a bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del magazine de noche. Mañana, Dios mediante, estaremos en otra entrega reencontrándonos, ustedes y nosotros, en el magazine de noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de noche.